Ok, muchachos, buenas noches con todos. Estamos hoy 19 de abril del 2024. Se pasa rápido el tiempo. El último seminario creo que lo estábamos haciendo por ahí por enero. Y así, bueno, en general con CECIP siempre se están haciendo seminarios u otros que puedan ustedes sacarle provecho, puedan abrirse a consultas, dudas u otros que puedan tener. En este caso, en mi caso, en esta oportunidad relacionados a temas de ingeniería estructural. Yo soy el ingeniero Edison Moscoso. Yo voy a presentarles el día de hoy lo que es el tema de disposiciones sísmicas. ¿Sí? Pueden hacer consultas, las escriben en el chat por favor para poder resolverlas. Vamos a hablar de manera general. Eh, las diapositivas completas son, creo que cerca de 200, si es que no es más. Entonces no se puede hacer eso, lo hacemos en el curso y en el curso comúnmente es con varias sesiones. Entonces se trató de resumir lo máximo posible para poder tocar algunas, las principales, por lo menos en estas acá. Igual si tienen consultas las pueden hacer para poder resolverlas. Vamos a tocar unas principales y otras de repente por ahí las puedo comentar, ¿sí? Ok, empecemos. Primero permítame presentarle rápidamente. Yo soy el doctor Edison Moscoso, realicé mi doctorado en la Universidad Tecnológica de Toyohashi en Japón. Mi maestría y mi grado ha sido de la Universidad Nacional de Ingeniería. En la actualidad soy docente de estructuras, tanto de pregrado y posgrado de la UNI, solamente enseño en la UNI ahorita y en CECIP. Y he sido docente también de la San Marcos, del OPC y otras universidades. Actualmente en el Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres soy director académico e investigador. Eh, He pertenecido al comité de la norma E080, diseño y construcción en tierra reforzada, representando al CISMIT. He publicado y en la actualidad también reviso papers indexados en journals y conferencias internacionales. En la actualidad estoy como parte de la revisión de papers de una conferencia internacional en Indonesia. Ya es la segunda vez que estoy revisando papers ahí de esta conferencia. Esta está también indexada por Scopus, pero Proceedings para conferencia, ¿no? Y también he realizado investigación para la norma 030 diseño sismo resistente. Y siempre que les comento a los chicos cuando empezamos con esto es más para que siempre puedan tener en cuenta la persona que está siendo su instructor, que puedan tener el respaldo de la persona, en este caso CECIP, que está dando este instructor para que pueda tener soporte del curso que se da, ¿sí? Entonces, empecemos rápidamente con la parte técnica, que es lo que queremos nosotros saber. La parte de disposiciones sísmicas es un poco, no un poco, bastante amplia, bastante amplia. Entonces, lo que se ha tratado de hacer ahora es un poco explicar ciertos puntos, ciertas partes, de tal manera de que se pueda entender. Seguramente quedan muchas dudas, igual me las hacen ahí por el chat, pero empecemos. Primero quiero que entendamos dos cosas. Mucho último ando con esto explicando muchas veces. Una cosa es una metodología y otra cosa es cómo se comportan las estructuras. Y el problema que tenemos nosotros en la actualidad es que asumimos que las metodologías son el comportamiento de las estructuras, o sea que de la metodología puedo yo derivar cómo se comportan las estructuras, lo cual no es así. Y esto pasa mucho porque a veces en los cursos en las universidades o a veces en otros cursos siempre terminan explicando como que los pasos a seguir para poder eh, resolver algo que indica en la norma. Por ejemplo, la norma te indica cómo colocar disposiciones sísmicas en ciertos elementos estructurales. Y entonces a veces como que se termina siguiendo los pasos o un diseño sismorresistente, un análisis estático, un análisis modal espectral, y se tratan de seguir ciertos pasos y no necesariamente los pasos, o sea, la norma exclusivamente no te dice exactamente todo. Entonces a veces podemos pensar que la metodología me da el comportamiento de las estructuras cuando es al revés. El comportamiento de las estructuras da la metodología, o sea, la metodología proviene del comportamiento de las estructuras. Entonces, la norma es parte de esto, es una metodología.
La metodología normativa dice se permite que la estructura se dañe en un sismo de gran intensidad, pero esta no debe colapsar, no debe ser inestable. Entonces, cuando tenemos ello, se desprende muchas cosas. Esto es parte de los principios del diseño sismorresistente que salen de la filosofía de diseño sismorresistente, pero acá ya estamos hablando de daño. Cuando hablamos de daño, vamos a hablar de que la estructura se va a comportar de una manera inelástica, va a incursionar en intervalo de comportamiento inelástico. El problema es que realizar análisis inelásticos es muy complejo. ¿Por qué es complejo? Porque necesito más recursos y muchos de los recursos no se tienen. Entonces, como no se tienen muchos recursos, entonces nos toca hacer como una metodología un poco más general, un poco que cubra de repente de manera conservadora y pueda terminar resolviendo el problema de manera general, de manera conservadora. Entonces, por ejemplo, la norma realiza un análisis lineal elástico con criterios no lineales inelásticos y que le agrega lo que son requerimientos mínimos para que pueda satisfacer, para que pueda cumplir con el diseño estructural. El análisis lineal elástico, nosotros en el modelamiento, el criterio que tiene la norma es realizar un modelo como si fuera un todo de un modelo elastoplástico, un modelo en el cual es elástico a un cierto punto y luego se plastifica. Nosotros no vemos la parte plastificada, solamente vemos la parte hasta cuando el momento que se plastifica, que es el sux entre R. Y luego la única parte de repente plastificada que vemos son desplazamientos que le decimos inelásticos, cuando le multiplicamos por el 0,75 de R y el 0,85 de R. Sin embargo, eso sigue siendo una metodología. Acá un poquito de eso vamos a ver más adelante. Entonces esa parte se termina complicando un poco. Entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Nosotros lo que hacemos en los cursos, por lo menos en el caso de CECIP, siempre tratamos de buscar explicar los fundamentos, o sea, tratamos de explicar de dónde sale, por qué sale, cómo sale, y luego hacer las aplicaciones en proyectos reales. Y esto también para poder entender cómo yo desarrollaría. Entre las mejores maneras que nosotros hemos encontrado esto es que puedan entender los fundamentos de tal manera que puedan hacer más proyectos. Esto hace que los criterios estos criterios de acá vienen de la experiencia del profesional, experiencia obtenida personalmente o experiencia aprendida a partir de otros profesionales, como lo que se hace en los cursos, ¿no? En los cursos lo que hacemos es, viene un instructor, nos explica y nosotros aprendemos de lo que el instructor dice, ¿no? Sus experiencias las hacen suyas. Yo en su momento también hice lo mismo. Muchas experiencias las he tomado, muchas cosas de las que digo las he tomado. Por ejemplo, ahorita me estaba acordando, yo evito de decir rango inelástico, que no está mal, pero evito de decir rango inelástico y digo intervalo de comportamiento inelástico. Y me acuerdo porque es un profesor, mucho nos repetía, no digan rango inelástico, digan intervalo de comportamiento inelástico, tienen que saber cómo hablar. Yo sé que cualquiera de las dos, en la actualidad sé que cualquiera de las dos se podría decir, pero se me ha quedado eso, ¿no? Entonces nosotros a veces absorbemos lo que un instructor dice y luego ya nosotros vamos discerniendo, ¿no? Entonces así se puede terminar conociendo o teniendo ciertas experiencias. En mis primeras visitas a obra, comúnmente daba ejemplos, le explicaba al cliente mucho con la experiencia de otros. Yo había escuchado algo, por ejemplo, de corrosión en zonas donde tenía muchas sales, y agarraba y le decía, sí, hubo un proyecto alguna vez en la cual tal, y le explicaba lo que me habían contado en realidad a mí. Entonces mucho termina siendo uno ello. Entonces en la parte de disposiciones sísmicas, mucho tenemos que tener esos criterios, en general en un proyecto, una estructura, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Primero, porque en la norma 030, en la filosofía de diseño sismorresistente, decimos que se debe minimizar los daños a la propiedad. No dice que no haya daños a la propiedad. Cuando dice minimizar, te está permitiendo daño. Y a partir de la filosofía de diseño sismorresistente provienen lo que son los principios de diseño sismorresistente. Los principios de diseño sismorresistente indican estos de acá, dos de ellos en los cuales clasifica a sismos severos, a sismos moderados, y el último que clasifica lo que debe suceder con edificaciones esenciales o que tengan una funcionalidad continua post-sismo.
Entonces, y esto de acá es lo que dice nuestra norma 030. Está relacionado al daño, está relacionado a que vamos a incursionar entre el comportamiento inelástico, y esta parte de acá es la parte que indica el AC7, en el cual termina explicándote también parte de los criterios que termina realizando, que no son muy diferentes como criterios, de repente como valores sí, pero como criterios no son muy diferentes a lo que nosotros tenemos en nuestra normativa. Acá vamos a empezar con algunos ciertos criterios. Ya desde acá ya estamos empezando con ciertos criterios. La norma es 030 en el año 2003 hasta el año 2016, antigua, no vigente, decía que para poder definir un sistema estructural como pórticos, las columnas tenían que tener el 80, por lo menos el 80% de la cortante total. Y eso hacía que los muros menos del 20%. Cuando era dual, las columnas más del 25% y los muros entre 20 y 75. Y cuando eran muros de concreto armado, los muros más del 80%. Eso hacía algo un poco raro, que entre 75 y 80% se quede en el limbo. Y eso era algo que todos comentaban en aquellos tiempos, los que diseñaban con las normas de ese tiempo. Lo que hizo esto de acá desde el año 2003, bueno, el 2006, cuando se termina cambiando el Reglamento Nacional de Construcciones e Edificaciones, lo que termina haciendo esto es que la norma 060, que es la de concreto armado, que se aprueba en el año 2009, que es hasta la actualidad vigente, ahorita les voy a explicar el por qué, termine subdividiendo en un tipo de diseño para vigas y columnas que sean moderadamente exigente y un diseño de vigas y columnas muy exigente. Esto es muy parecido a lo que se hacía en la normativa americana, que se hace los famosos pórticos intermedios y los pórticos especiales. Entonces, seguía como que el mismo criterio, pero no los llamaba así. Solamente decía que el diseño de vigas y columnas tiene que seguir estos artículos, si es que es muros de concreto armado o un dual tipo 1, y el diseño sísmico de vigas y columnas tiene que seguir estos otros artículos, si es que era pórticos o un dual tipo 2. Eso es lo que te decía. En la actualidad se actualizó la norma 030. Entonces la norma 030 ya uniformizó y cambió los porcentajes. Ahora ya están todos ordenaditos. Cortante de los muros, menos de 20, más de 20, menos 70, más de 70. O sea, ya está ordenado esto de acá. Pero cambió, en vez de 80 le puso a los muros 70. Y eso hizo de que si yo mantenía esto de acá, me quedaba solamente un cortante de muros entre 60 y 70 para el dual tipo 1. Entonces, la propuesta de norma 060 del año 2019, si mal no recuerdo, creo que acá se quedó con el de arriba. Acá es 19. El año 2019 agarró y dijo, ¿saben qué? No podemos hacer eso. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es esas vigas y columnas de pórticos intermedios o de moderadamente exigente van a ser solamente para las vigas y columnas que se encuentran en un sistema estructural de muros de concreto armado. Y esas vigas y columnas, pórticos especiales o muy exigentes su diseño, van a ser para los casos de pórticos y dual. Así es como se va a realizar. Eso es lo que terminó indicando. Esto de acá, lamentablemente, es propuesta. Esto no es como está quedando. Cuando es una propuesta, todavía la norma vigente sigue siendo la de acá, ingeniero. Entonces nosotros tendremos que cumplir lo de acá. Lo bueno es que, por ejemplo, en el caso de los revisores, ellos tienen bastante claro. A mí me ha tocado de que yo realizo con y entienden de que ha habido un desfase en la norma y que criteriosamente justificando uno puede utilizar la propuesta de norma, lo justificas técnicamente, ¿no? Entonces justificas técnicamente que esto se acomoda más a la norma 030 actual, que en un futuro, ¿verdad?, seguramente la van a aprobar, y que esta de acá se adaptaba a la anterior. Entonces, a partir de eso, empezamos con lo que se va a verificar en disposiciones sísmicas. Ingeniero, siempre me preguntan, ¿pero no debemos de cumplir la norma? Sí, legalmente debemos de cumplir la norma. ¿Y por qué entonces tendríamos que cumplir la propuesta de norma? ¿Se puede modificar? Sí, es correcto, se puede modificar. Pero criteriosamente podemos hacer estos cambios y bueno, los presentamos para que puedan
revisar o el revisor esté de acuerdo también con ello técnicamente. Entonces sí se pudiera hacer esto. Esto es parte de lo que explico con un poco más de detalle. Esto es la parte de lo que explico en el caso de la CI 318 y 19, en el cual le explica lo que son los de los pórticos intermedios, pórticos especiales u otros. Y esto es parte de lo que presenta la C7 con sus sistemas estructurales. Ellos tienen diferentes sistemas estructurales, pero acá he colocado y he resaltado los sistemas estructurales que están relacionados a lo que nosotros vamos a hacer. Esto es lo que es la norma 060-2009 vigente, en las zonas donde explicaba lo que dije, y esta es la propuesta de norma 060 donde explica lo otro que comento. ¿Sí? Entonces con eso vamos a terminar arrancando este seminario. Es parte de lo que arranca este tema de disposiciones sísmicas. Muy amplio, muchas cosas que se han ido sacando de acá, que se ven con mucho más detalle en el curso, pero acá lo vamos a presentar de repente en las principales. Primero empecemos con la aproximación de las disposiciones sísmicas de la norma 060 a el ACI 318-19. Esto es algo que a mí prefiero hacerlo porque, por ejemplo, una de las herramientas computacionales que más usamos es el ITAPS, y el ITAPS pues como que no hay norma 060, ¿no? Lo que hay es un ACI 318 y eso comúnmente es lo que encontramos en otras herramientas computacionales. Además, y algo que siempre le recomiendo a los chicos, es que el ACI 318 tiene comentarios. Entonces nosotros podemos saber los fundamentos de dónde salieron, las referencias y otros, y que nos puede terminar sirviendo para poder entender y de repente hacer, no una manipulación, pero sí poder, si es que encuentran algunos vacíos, nosotros podamos darle alguna solución. ¿Sí? Ok, entonces en la norma 060, para tener más o menos una equivalencia, si yo voy a diseñar vigas y columnas, habíamos dicho en pórticos y dual, se hace con diseño especial o en el caso del ITAPS, el SWAY Special. Si tengo sistema estructural de muros estructurales, las vigas y columnas tienen un diseño intermedio o un SWAY Intermediate. Así es. Ahora le agrego algo adicional, las placas. Las placas es un diseño especial y las placas es un diseño especial para cualquier sistema estructural. No tenemos un diferente diseño para las placas. Para cualquier caso, el diseño de las placas siempre es un diseño especial. Ingeniero, ¿cómo defino esto de que sea especial, de que sea intermedio? Porque las placas es especial. Comúnmente eso se termina definiendo a partir de los elementos que van a disipar principalmente energía histerética cuando va a ocurrir un sismo significativo. Eso de a poco se tiene que ir acostumbrando nosotros a ver, a entender y a cuadrar más o menos, ¿no? Entonces esto es más o menos lo que nosotros tenemos, eso son como que una analogía. ¿Es exacto? No, no es exacto, pero sí es una analogía que podríamos utilizar. Hay algo importante que entra dentro de esto, dentro de las disposiciones sísmicas. Un diseño que a veces nos es un poco complejo entenderlo bien. Yo me acuerdo bastante cuando estaba estudiando, en algún momento yo no le pregunté, le preguntó a alguien, pero yo estaba siempre ahí de chismoso cuando habían ciertos temas, y me acuerdo que le preguntó qué era diseño por capacidad a un profesor. Y el profesor le dijo, la verdad no lo sé, le dijo. Yo he escuchado y explicó de maneras generales, ¿no? Pero la verdad no entiendo por qué acá. Y él tenía sus propios criterios, ¿no? Entonces, es algo que siempre nos pasa. Hay, como nombres tal cual, parecen raros. El día de hoy tuve mi clase de sismo en la uni, seminario. No, el día de hoy, ayer tuve el sismo, hoy tuve el seminario, pero el día de ayer fue la pregunta que me hicieron. Uno de los alumnos me preguntaba por temas de diseño por capacidad, y no era la primera vez que me preguntaba varias veces, y es lo que le pasa a él, es de que él está pensando dar comportamientos a partir de la metodología. No lo entiendo, ingeniero. Vamos a leer lo que diseño por capacidad y luego le cuento la anécdota. Diseño por capacidad. El diseño por capacidad es un proceso de diseño en el cual se decide cuáles elementos dentro de un sistema estructural se les permitirán incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico. Dice que les permitirán incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico, componentes dúctiles y cuáles elementos permanecerán elásticos, componentes frágiles.
Esto de acá es una metodología también, que es parte de la metodología normativa. Entonces está dentro de una metodología. ¿Eso es como se comporta? No. Yo espero que se comporte así. O sea, sería genial si sale eso. Pero no necesariamente va a salir eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo lo que termino haciendo es indicando un cierto mecanismo de falla y trato que ese mecanismo de falla se cumpla. El ingeniero no hace milagros. Si la estructura se va a dañar, pues la acepta. O sea, agarra y dice, sí, pues se va a dañar la estructura. Viene un sismo fuerte y se va a dañar. Yo no voy a hacer milagros en decir que no se va a dañar. Lo que sí puedo hacer lo que sí puedo hacer es que se dañe, pero de una manera deseada. Una cosa es que se dañe, ¡pum!, se venga abajo, y otra cosa es que se dañe, se dañe, se dañe, se dañe, se dañe, y así de esa manera podamos nosotros tener una, digamos, tiempo para evacuar, una estructura pueda soportar de repente sismos en los cuales sean más largos en tiempo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que se termina realizando. Y lo que hacemos con el diseño por capacidad es aportar a la estructura de una cierta capacidad con un cierto mecanismo de falla deseado. ¿Cómo se hace esto? Esto se termina haciendo debido a que yo voy a terminar diseñando o obteniendo una cierta demanda de un componente basado en la capacidad de otro componente. O sea, obtengo la demanda de uno basado en la capacidad de otro. El muy común que nosotros hacemos es obtener la demanda de la cortante basado en la capacidad a la flexión de una viga, por ejemplo. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros terminamos obteniendo y es lo que nosotros vamos a ver por acá. Cuando nosotros tenemos una viga y una columna, es como que un poco más claro lo que va a suceder. Si el mecanismo de falla deseado que les comenté hace un rato es un mecanismo de falla por flexión, nosotros sabemos que la flexión se termina produciendo en los extremos, en el inicio y el extremo de las vigas y las columnas. Como se termina saliendo en el inicio y el extremo de las columnas, y estos salen por los corbatines como si fueran los momentos por acá, entonces lo que básicamente nosotros hacemos es proveerle de una mayor capacidad. Y esta capacidad a la flexión termina cubriendo lo que nosotros tenemos. Eso es lo que hacemos nosotros cuando terminamos diseñando. Sin embargo, lo que nosotros tenemos realmente como una fuerza sísmica es una fuerza sísmica reducida, porque asumo que la estructura va a incursionar en el intervalo de comportamiento inelástico. Eso quiere decir que el momento que yo voy a tener acá como si fuera unas líneas segmentadas, en realidad lo voy a tener por acá como una línea completa, si es que fuera elástico. Sin embargo, la capacidad que yo le he dado es esta de acá. Eso quiere decir, uy, disculpen, eso quiere decir que la capacidad que va a tener es limitada con la demanda que se va a terminar produciendo. ¿Estamos claros con eso? Entonces, desde esta zona de acá hasta esta zona de acá, desde esta zona de acá, con toda esta parte de acá, en cada uno de los extremos, nosotros diríamos que la viga podría terminar dañándose. Entonces nosotros decimos, en el caso de la norma, asume que va a fluir. Y modelos como este, como los que le había dicho al inicio, modelos elastoplásticos, son los que se terminan produciendo. Y esas son zonas, ingenieros, esas son zonas de la rótula plástica. No, no son necesariamente, o sea, las rótulas plásticas comúnmente se las llaman a lo que son tipos de modelos inelásticos. Un modelo inelástico es llamado rótula plástica, donde asumimos que una sección tiene una capacidad inelástica. Esto de acá es solamente que se dañan esas zonas. Ya luego el decidir para un análisis no lineal cuál es el modelo no lineal es esa parte, ¿no? Eso no nos debemos de preocupar. Pero esto que hace es de que el momento, o sea, la zona de inflexión pueda hacer que otros elementos en corte, por ejemplo, otros componentes terminen creciendo. Entonces, en el diseño por capacidad, yo lo que tengo que hacer es obtener la demanda de cortante de una viga que está basado en la capacidad
de esta misma por flexión. Eso es lo que termino obteniendo. Ingeniero, ¿y cómo hago eso? Bueno, no es muy complicado. Primero nosotros tenemos que obtener lo que es el momento nominal. El momento nominal se obtiene como un área de acero por el FI de menos a medios. Sin embargo, el A nosotros lo podemos obtener con la fórmula de acá. Dos fórmulas que se obtienen muy sencillo con temas de concreto armado. Eso se puede terminar obteniendo. Entonces yo tengo el momento nominal. Obtuve el A, luego lo reemplazo y obtengo el momento nominal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una viga de 30 por 60 y el momento último es 33 toneladas fuerza por metro, el área de acero que yo requiero es de 4 varillas de 1 pulgada, 20.4 centímetros cuadrados. Sin embargo, esto que nosotros elegimos siempre es más de lo que se requiere. Si nosotros calculamos el caso del A, como tenemos en esta fórmula, calculamos el momento nominal, en realidad yo le estoy aportando de 40.94 toneladas fuerza por metro, no de 33. Estoy colocándole más. Y eso pasa en general, o sea, nosotros siempre le ponemos un poco más. ¿Qué sucede si la estructura empieza a fallar por corte? Cuando esto por flexión terminó siendo más del valor que tenía acá. O sea, yo asumía de que en 33 empezaba a fluir, pero en realidad va a fluir en 40. O sea, empieza a resistir un poco más. Eso podría hacer entonces de que los otras componentes, como es la cortante, pueda terminar aumentando. Eso es lo que nosotros tenemos que verificar. Ah, ok, ingeniero, ya entiendo. Yo cuando diseño por flexión, yo le coloco una cantidad de acero que comúnmente es mayor. Cuando obtengo esa capacidad, yo realmente pensé al inicio que iba a fluir acá, pero fluyó acá. Esta diferencia hace de que esa amplificación también sea para otros componentes como la cortante. Correcto. Así es como está funcionando. Entonces, ¿tengo que actualizar ese cortante? Sí, tengo que actualizar. ¿A ponerle un poco más? Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos dos casos, recuerdan que le comenté un caso de un diseño moderado, sísmicamente moderado, y otro diseño donde es que es un diseño exigente, sísmicamente exigente. No es una gran diferencia. En realidad, cuando es moderado considero el momento nominal y cuando es exigente utilizo el momento probable. El momento probable le da un 25% más del momento nominal. Entonces, básicamente eso está. Me preguntan por acá, entonces, ingeniero, el momento nominal, voy a corregir un poquito ahí la pregunta, entonces, ingeniero, el momento nominal al cual puede llegar como capacidad la viga está relacionado con la cortante de demanda que tiene la viga. Sí, relacionado con la cortante de demanda, porque como la viga puede llegar a un momento mayor que el momento en el cual fue obtenido el análisis, por equilibrio hace que el cortante también pueda llegar a un cortante mayor. Y yo tengo que diseñar con ese cortante mayor en vez del cortante que me salió del análisis. Es porque realmente le pongo más que el que me sale del análisis. Ingeniero, ¿por qué le pongo más? Porque las varillas son exactas, no las usuarias, ¿no? Entonces, esta es y bueno, y a veces, muchas veces porque compatibilizo, coloco más, soy un poco conservador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió más o menos? Espero que sí. Vamos entonces ahora con la siguiente parte. Vamos a un poco resumir otra vuelta para que se pueda entender. Si yo tengo un momento último en el equilibrio, yo voy a obtener un cortante último. Pasa en parte del análisis estructural. Pero si se desarrolla un momento nominal en vez del momento último, y se va a desarrollar porque yo le he colocado 40, no 33. Acá empezaría a fluir, pero no, yo digo acá pasaría porque le he dado más. Entonces lo que va a suceder es que el cortante realmente no sea el de acá, sea uno nuevo y va a ser mayor posiblemente que el anterior. Si es mayor, tengo que diseñar con ese de ahí. Tengo que diseñar con ese de ahí. ¿Sí? Es decir, el cortante depende de la capacidad de la flexión de la viga. Si no diseño con este cortante último actualizado nuevo,
La falla puede darse por corte y no por flexión, y es un mecanismo plástico que no es deseado. ¿Sí? Ok. Me dice por acá, ahora entiendo por qué en las vigas de acople se tiene mucho cuidado con el momento nominal. Las vigas de acople con el momento nominal. ¿Por qué dice lo de las vigas de acople con el momento nominal? Coméntame por ahí, por favor. El diseño por capacidad es una consecuencia de la metodología que se usa o que usa las normativas al reducir el sismo para inducir a la inelasticidad de las estructuras. Es decir, cuando nosotros hemos reducido el sismo, nosotros en vez de diseñar con este, hemos diseñado con el segmentado, porque le decimos el sub entre R, le decimos un reducido. Pero cuando nosotros diseñamos hasta acá, pero nosotros, cuando viene el sismo, realmente viene más, puede venir más. Entonces puede desarrollarse hasta el momento nominal, no hasta el que está actuando. Podría desarrollarse al que está arriba, el momento nominal. Por eso es que es una consecuencia de la parte de la metodología que está... Ok. Ahora lo que vamos a tener, básicamente, nuevamente, el diseño por capacidad está basado en la metodología de la norma. Yo quisiera que suceda, ingeniero, entonces sucede así. Entonces lo que significa es de que nosotros cuando terminamos diseñando por diseño por capacidad, ahora sí va a fallar por flexión y no va a fallar por corte. Por lo menos estoy tratando de cubrir eso. Y sea, pues, ingeniero, pues, o sea, podría ser que no suceda así, podría ser. Yo siempre les doy a mis chicos mucho esto con, por ejemplo, el examen de admisión. Yo les digo, por ejemplo, en un examen de admisión tú te preparas en una academia. Y tú te preparas en una academia y exactamente las preguntas terminan viniendo en el examen de admisión. No, no vienen exactamente en el examen de admisión. Pero trata de cubrir, trata de ver casos parecidos y con eso podría uno tener mejores herramientas o de repente un comportamiento, bueno, no sé si sería un comportamiento, sino un mejor rendimiento en el examen de admisión. Te escucho, Oscar Quispe. Gracias por preguntar. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches, Oscar. Sí, te escucho. Sí, ingeniero, tengo dos preguntas. Disculpe el Dale. atrevimiento. No, por favor. Ingeniero, cuando se hace el diseño hay ciertas vigas en las cuales predomina las cargas de gravedad más que la de por sismo. En este caso, ¿también se tiene que realizar el diseño por capacidad o simplemente el Muy diseño por... buena pregunta. Ujú. Muy buena Y pregunta. tengo otra Ya, pregunta, ya, ingeniero. ya, déjame responder esta porque me voy a Ok, olvidar la otra. Sí, me voy a olvidar ok, la otra. ingeniero, Ahí, disculpe, disculpe. termino y te digo de nuevo para que tengas tu después. Es muy buena pregunta. Sí, disculpe, Ahí hay ingeniero, un, disculpe. ahí hay un pequeño problema. Lo que pasa es que nosotros tenemos que identificar aquellos elementos, se le dicen elementos principales o primarios. Esos elementos principales o primarios van a ser aquellos que me definan el sistema estructural en el que estoy trabajando. Les voy a dar un caso bastante claro, bastante claro. Si tengo una estructura aporticada y por ahí le coloco, vamos a ver, si tengo una estructura aporticada, por ejemplo, con una viga, columna, columna, viga. Entonces está claro que en esta dirección yo tengo pórticos, ¿no? Yo tengo pórticos. Está claro que en esta dirección tengo pórticos. Por ahí, cuando tengo yo mis vigas por acá, por ahí, yo agarro y coloco, no lo sé, una viga por acá. Yo digo, esta viga me va a terminar aportando. Entonces, es una viga. Yo tengo que generarle su diseño por capacidad también. No, porque esa viga no aporta. Es un elemento secundario que se ha colocado por algún otro motivo. Ingeniero, ¿y cómo identifico? Porque acá está bastante claro, porque no termina llegando a columnas. Es muy cierto. ¿Saben cómo se termina identificando esto? Cuando terminemos estructurando edificaciones claras.
edificaciones en donde sepas cuáles son tus elementos estructurales principales y cuáles son tus elementos estructurales secundarios. El tema es de que cuando nosotros estructuramos eh, lo que tengo o lo que puedo. Y ahí viene el problema, porque yo tengo estructuras que realmente trabajará así, o trabajará así, o cómo será. No tengo muy claro. Y a veces nosotros llegamos a eso porque muchas veces tenemos más problemas por el tema de arquitectura. En arquitectura a veces no me deja y realmente no sé si va a tomar. Lo que comúnmente hacemos es revisar aquellos elementos que puedan aportar más del 10% de la cortante total del piso. Si este elemento toma más del 10% de la cortante total, como criterio, este elemento pasa a ser importante. Y si es así, es un elemento que realmente debería de ser, de proveerle en general disposiciones sísmicas, ¿no? Disposiciones sísmicas. Muy buena pregunta. La siguiente pregunta, Oscar, si es que estuvo claro. Sí, sí, ingeniero, porque me ha tocado a veces vigas en las cuales se le pone release, ¿no? Porque no hay empotramiento, el acero no fluye y en este caso simplemente hay un momento positivo. Ahí, Entonces sin ahí, hacer otra pregunta, Oscar, ya estamos tocando otro tema en el cual a veces yo discrepo. La otra vez estaba escuchando a un exalumno que le preguntaba a un doctor sobre ese tema de los releases, que es liberar los momentos en los extremos de una viga cuando no tenía la suficiente longitud de desarrollo. Y a mí me parece muy sencillo hacer así, o sea, se está terminando como que muy sencillo colocar una rótula en el extremo y ya. Y realmente la gente lo único que te dice, no tiene longitud de desarrollo, release, le pongo una rótula. Y yo digo, no es tan sencillo así, o sea, sí existe un cierto momento, y lo otro es que un elemento de concreto armado no es como un elemento de acero. O sea, realmente un elemento de concreto sí va a terminar generando el momento porque está vaciado monolíticamente. Hay que hacer verificaciones de servicio ahí. O sea, no es tan sencillo como solamente poner rótulas, pero esa es otra historia que también lo tocamos en el curso. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Oscar? sí, ingeniero, entonces disculpe, para terminar la pregunta anterior, entonces, si ese elemento viga toma, como usted dice, el 10% de la cortante entre piso, entonces sí se debería hacer el diseño por disposiciones sísmicas, ¿correcto? No es un tema normativo, es un tema de criterio y de recomendación. Ya. Ingeniero, la otra pregunta era, tal vez no me dejé entender en los comentarios. Mm. Cuando tenemos una viga de acople, si bien es cierto, en esta viga de acople llega un momento muy fuerte, ¿no? Un momento último muy fuerte. Entonces, al llegar a un momento último y muy fuerte, se requiere un acero requerido alto, ¿no? Y por ende también un acero colocado alto. Entonces, al colocarle un acero colocado alto, también se tiene que aumentar la cortante por capacidad, pero hay, según la norma nos dice que hay unos ciertos límites, ¿no? Para colocar los estribos, ¿no? Y el pasamiento de estos. Entonces, hay algunos momentos en los cuales esas vigas de acople no pasan, ¿no? Y cabe recalcar que según la arquitectura no permite aumentar el peralte. En esos casos, ¿qué se podría hacer? No te he entendido muy bien, Oscar. Cuando me estás hablando de vigas de acople, ¿te refieres a vigas entre muros nada más o Sí, también sí que es. las luces sean cortas? Entre muros, O sea, ingeniero. no necesariamente que las luces sean cortas. Sí, no necesariamente. Ya, creo que ahí viene un poco el tema. La norma 060 habla de vigas de acople, aquellas vigas que están entre muros, pero que también su luz con respecto a su peralte es pequeño. Eso significa que éstas predominan de formaciones por corte, no predominan de formaciones por flexión. Y si esto recibe una cortante muy alta, aparte de estas condiciones que digo que está entre muros y la relación entre luz y peralte es baja, entonces uno tiene que proveerle de aceros en diagonal, como si fueran una cruz, una X, ¿no? Entonces ahí ese diseño se termina colocando a esos. En la norma de albañilería 070,
en la norma, digamos, vigente, la del 2006, no en la propuesta de norma del 2019, sino en la anterior, se colocaba en general, no hablaba de luces, que creo que se parece más a la que tú dices, en la cual decías cuando tienes vigas entre muros de albañilería, se tiene que generar a esta como una primera línea de falla, en las cuales se tiene que hacer de que falle por flexión y no falle por corte, y se le hacía con el sismo moderado y un poquito más del sismo moderado y algo así, y hacían un criterio de diseño ahí en la norma de 070 un poco raro. Cuando tú hacías estas verificaciones realmente no te salían tanto así. Y creo yo que es por eso, no lo sé, especulo, que en la propuesta de norma 070 eso se quitó. Ya no está esa verificación. No sé si te refieres de repente al segundo caso, de repente. Así es, como pequeñas, las diagonales es como pequeñas columnas. Ingeniero, Ok, muchas gracias. ok, Oscar, no te preocupes. Cualquier cosa ahí igual van comentando, muchachos. Lo que estamos haciendo ahorita básicamente es lo que hacemos comúnmente en los cursos. Siempre hay muchas dudas o algún otro y trato de revisar para poder ver en qué parte de lo que están realizando, ¿no? O de qué parte es lo que están viendo, que comúnmente están en las normas. Y sí tenemos este problemita un poco de las que son normas y las propuestas de norma, y a veces se complica un poquito. Ok, más o menos es el resumen. Básicamente en la viga nosotros buscamos una falla por flexión y no una falla por corte, porque la falla por corte es una falla frágil. Buscamos una viga dúctil. Cuando nosotros hacemos eso, una de las cosas que te dice la norma es que nosotros tengamos que considerar esta formulita para poder considerar el nuevo cortante, que esto está relacionado a los momentos nominales del lado derecho, del lado izquierdo, entre la luz y, bueno, esta parte que ahorita les voy a explicar. Pero los momentos nominales, cuando te habla del cortante último izquierdo, te da una cierta dirección. Y cuando te da el cortante último derecho, te da otra dirección. Es por ello que tenía esta gráfica de acá, porque esta gráfica termina ayudándote a realmente cuál es la dirección de lo que te está hablando, ¿no? Cuando estamos hablando acá, habla de momento positivo, que es el acero que se encuentra abajo. Cuando es así, es el momento negativo, que es el acero que está arriba. Y acá al revés, ¿no? El momento negativo y acá el momento positivo. Y esto sale un poco de revisar elemento por elemento, ¿no? Ese es una acotación. Y eso es lo que tienen que tener cuidado porque eso no está en la norma. La segunda parte es una parte que es el corte producido por la parte de la gravedad. Les explico. Cuando nosotros tenemos un elemento, nosotros vamos a tener una parte que sea cargas de gravedad y cargas de sismo. Esto estaría relacionado al tema del sismo. Y al tema de gravedad estaríamos relacionados con de acá, con esta cortante, que asume como si fuera una carga distribuida con una cortante, pero no siempre las tenemos así. Podría ser puntual, podría ser trapezoidal, triangular u otro. Entonces, básicamente lo que hacemos es una combinación nada más con esos tipos de cargas. Ahorita voy a continuar. Acá hay una pregunta. Fred Fernández dice, la propuesta de norma carece de todo valor legal para cualquier instancia. Vi la propuesta de norma de 070 y en comparación con la legalizada es muy superior y trae más información interesante. Correcto, es lo que habíamos estado comentando. Las propuestas de norma comúnmente se terminan actualizando comúnmente con la norma 030. Comúnmente con la norma 030. Es más, por ejemplo, la norma 070, se presentó un paper en la conferencia mundial que se realizó en Japón en el 2021. Bueno, lo presentaron en el 2020, pero por temas de pandemia salió en el 2021, en Sendai, en Japón, y ahí indican justamente algunas cositas que inclusive no están en la propuesta de norma. Por ejemplo, la densidad de muros en la propuesta de norma aún se mantenía con el coeficiente 56, y en este paper indican que va a ser o 40 o 60, y eso es compatible con lo que dijo uno del comité cuando hizo una de estas conferencias en tiempo de pandemia, ¿no? Entonces sí, lamentablemente las propuestas se van actualizando
por ejemplo, las zonificaciones, ¿no? En esos tiempos tratábamos con 3 zonas, ahora tratamos con 4 zonas, ¿no? Y así, pero yo creo, como dije al inicio, que técnicamente podríamos conversarlo. A mí ya me ha pasado, lo he conversado técnicamente, justificando algunas cosas. No lo he tocado, no lo vuelvo a hacer. O sea, no, por ejemplo, en la propuesta enorme, esto me parece que lo van a terminar actualizando después, digo, ¿no? Entonces, yo creo que se puede manejar técnicamente. La parte legal sí es una parte complicada, ¿no? Pero mientras técnicamente tengas el sustento, yo creo que puede ser válido y comúnmente entre los revisores como que hay un pacto ahí en el cual se pueda ver. Si hay un parte legal, pues ahí sí no entramos nada, ¿no? Si entran abogados, no podemos ahí, ¿no? O sea, nosotros somos ingenieros, no somos abogados. Oscar Quispe dice, en el modelo matemático para hallar esa cortante se podría poner releases, ya que la norma no dice cortantes estáticos. Básicamente lo que esto termina saliendo, la demostración es saliendo de un modelo como un pórtico como este. Entonces yo lo que comúnmente hago es obtenerlo a partir de una combinación de 1.25 de carga muerta más carga viva. Y a partir de eso obtengo esto de acá. Sacarlo directamente de releases, o sea, releases es las rótulas en los extremos, que le dice releases el ITAPS, ¿no? Entonces, creo que podría ser, no sé exactamente, no lo he probado, creo que podría ser, ¿no? Porque esto sería básicamente el tema de cargas verticales, ¿no? Yo creo que podría ser. Vamos a ver esta parte de acá, en esta zona de acá, se termina haciendo. Esto de acá que estamos hablando, este es el diseño por capacidad, pero este diseño por capacidad, miren, inclusive la propuesta de norma lo comenta acá, diseño por capacidad. La suma del cortante asociado con el desarrollo de los momentos nominales, con curvatura inversa en el elemento en cada extremo restringido de la luz libre, y el cortante isostático calculado para las cargas de gravedad tributarias amplificadas. Y el otro es el cortante máximo obtenido en las combinaciones de cargas con un factor de amplificación de sismo de 2.5. En el diseño por capacidad, yo lo que comúnmente hago es diseñar una viga, le pongo la cantidad de acero y luego esa cantidad de acero calculo los momentos nominales. Y luego con los momentos nominales termino reemplazándolo acá y estos los termino sacando, como dije, de una combinación de carga y los reemplazo y así obtengo la cortante en el lado izquierdo y la cortante en el lado derecho. Y luego lo que hago es revisar esos valores con la cortante que se terminaba saliendo del equilibrio. Y obviamente si estos valores terminan siendo mayores, me termino manteniendo con esos valores en vez de las que salían del equilibrio o del análisis. Sin embargo, hay una parte B. La parte B dice el que salga del análisis, pero cuando le pongas carga sísmica a 2.5, que es básicamente considerarle o no considerarle, ¿cómo sería? No considerarle lo que es la sobreresistencia en el caso de la reducción de la carga o de la fuerza, ¿no? Ese es el 2.5. Entonces, básicamente se termina obteniendo otra combinación de carga en la cual las combinaciones de sismos tengan 2.5 y obtienes una nueva cortante. Al final terminas comparando con todas las cortantes que tengas. Sin embargo, existe algo muy interesante que lo voy a comentar después del comentario de Oscar Quispe. Te escucho, Oscar. Sí, ingeniero, disculpe otra vez. Ingeniero, usted indica entonces que se podría hallar esa cortante amplificando simplemente, creando una nueva combinación de carga, ¿no? 1.25 carga muerta más carga viva. Y esas cortantes son las cuales yo voy a trabajar, ¿correcto? Es correcto. Y aparte, la sección B te dice que, claro, hay que aumentar el sismo a 2.5. En este caso, ¿cuál tomaría yo? ¿La mayor cortante o cómo sería, ingeniero? Ah, ya, justo lo que iba a comentar ahora. Justo lo que iba a comentar ahora. La norma, tanto el ACI como la norma de 060 indica algo que es interesante, es poco raro. Para el diseño intermedio, por si acaso, el Way Intermediate. Dice, no debe ser menor, y comúnmente es del mayor, ¿no? Del mayor. Pero este dice, no debe ser menor del menor. Y uno dice, ¿menor del menor? ¿Cómo menor del menor? O sea, saco los dos valores y obtengo el menor y no puedo ser menor del menor. Bien curioso. Entonces, cuando tú tienes eso, por ejemplo, tienes dos valores, ¿cuál es el menor? El menor es 33. El otro me salió, este no debe ser menor del menor. Ok, entonces es 33. Este caso lo mismo. Acá me sale menor este y el otro es menor que este, entonces tiene que ser el valor el menor.
Bien raro. Entonces no tiene que ser menor del menor valor. Eso es lo que termina haciendo. En esta parte de acá, creo que no he colocado, sí, eso lo he colocado por acá. Acá la parte curiosa. Como te dice que no es el menor valor de estos, hay algo que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos calcular solamente uno de ellos, el de arriba o el de abajo, el que te parezca más sencillo a ti. Por ejemplo, si yo termino calculando el de arriba, el A, y si el B es mayor que el A, entonces el cortante es mayor del A. Es decir, puedo usar el A, el que calculé. Eso significa que yo puedo usar el de acá libremente. O sea, yo no necesitaba considerar el B. No le digo, ingeniero, mira, el segundo caso es que el B sea menor que el A. Si el B es menor que el A, entonces el cortante es mayor que el VB. Puedo usar conservadoramente el VA. O sea, si yo no hago los dos, solamente hago uno de ellos, yo pongo ese valor de ahí, o estoy bien o soy conservador. Nunca me voy por debajo. Nunca me voy por debajo. Es bien curioso. La misma idea con el B, el método más fácil, que es solamente cambiar la combinación de carga con 2.5. Igualito, si yo considero que este es menor que el A, entonces yo puedo usar, el cortante último tendría que ser mayor que este y puedo usar el EBV. Y en el segundo caso cambia y yo sería conservador con el EBV. O sea, si yo calculo este o calculo este y uso ese valor, al final termino siendo o conservador o normal. O sea, nunca me voy por debajo. Y es raro, ¿no? Y eso es por la curiosidad esta de no debe ser menor que el menor valor obtenido de AB. Si fuera el menor del mayor, ya no se podría hacer eso. Y este es como que un truquito ahí para poder hacer. ¿Cuál recomienda ser ingeniero? Cualquiera. O sea, con eso cualquiera. Yo recomendaría el segundo caso, donde es mucho más rápido hacerlo, ¿no? Y diseñarlo, ¿no? ¿Sí? Hay algo adicional con este. Si yo tengo que este es el cortante y yo lo termino diseñando, comúnmente, por ejemplo, el espaciamiento me salió 15 centímetros. Ingeniero, ¿qué espaciamiento nosotros colocamos 15 centímetros? Comúnmente colocamos 10, ¿no? Eso sale a partir de las disposiciones mínimas que se hacen en los extremos de una viga. Eso no lo he colocado, pero es algo que comúnmente todos conocen. Cuando tenemos en una viga, nosotros tenemos que colocar estribos en un cierto espaciamiento en los extremos, en los cuales terminemos nosotros cubriendo una zona de confinamiento, se le dice. Entonces, comúnmente esa verificación es la que termina predominando. Ingeniero, aguanta. O sea, esta verificación me dice que solamente me basta hacer con uno. Pero cuando hago eso, para colmo, ese me sale un espaciamiento más grande de lo que comúnmente me sale con la verificación mínima que tengo que colocar por cada lado confinado de 2 veces el perante. Sí, es correcto. Entonces, comúnmente, no siempre, comúnmente. Entonces, yo podría terminar utilizando solamente el otro. Podrías tenerlo como base y de repente como una verificación así rápida, ¿no? Bien curioso, ¿no? Bien curioso. Para poder hacer un resumen de esa parte, nosotros tenemos que del análisis estructural obtenemos un cortante. De la disposición sísmica por corte tengo un diseño por capacidad y una amplificación de factor de carga sísmica 2.5. Tengo dos de ellos. De ellos obtengo el mínimo. Y de este mínimo con este de acá obtengo el valor máximo. Y ese es el cortante que voy a utilizar, cerrado. Este es el proceso que tenemos que hacer para lo que acabamos de comentar. Y esto es capítulo 21 también, por si acaso, Oscar. Ten un poco de cuidado. En la que acabo de comentar, lo de los estribos, también es, pero esto también es, por si acaso, los dos son capítulo 21. Augusto Quien te dice, una consulta. ¿Y qué significado tendría el usar esos factores 1.25 y 2.5 cuando se revisa por capacidad una viga? 1.25 y 2.5. ¿Te entiende el 2.5 que te refieres el de acá, no? Y el 1.25 que te refieres el de acá. Este de acá 1.25. ¿Sí?
Este comúnmente, perfecto. Este 1.25 comúnmente viene de la combinación de carga. 1.25, que es carga muerta, más carga viva, más sismo. Este es el que está haciendo aparte con los momentos nominales. Y este es el cortante que sale cuando haces esta combinación. Es como si lo hayan hecho por separado. O sea, el del sismo está por acá. Y el otro 1.25 este sale por acá. Algo así. Y en el caso del 2.5, el 2.5 cuando nosotros agarramos y una combinación le ponemos 2.5, es como si el caso del R lo estuviera dividiendo entre 2.5. El R proviene de un R por ductilidad principalmente y por un R de sobreresistencia. Si consideramos este como más o menos 2.5, es como si estuviera utilizando solamente este de acá. Más o menos. Es lo que interpreto yo que por ahí deberían de estar saliendo estos valores. Bueno, el primero sí, el segundo también, obviamente le ponen sobre resistencia, ¿no? Ok, por acá Edu Valdés dice, ingeniero, buenas noches, una consulta, ¿y eso se realiza para todas las vigas de un proyecto? ¿Cuándo fue? Ayer fue... Sí, ayer fue jueves, ¿no? Tuve el curso de concreto y me preguntaban los mismos, ingeniero, ¿y todo lo que estamos diseñando tenemos que diseñar para todo? Sí, lo tenemos que diseñar para todas las vigas, para todas las columnas, para todas las placas, para todos los elementos. Eso está, creo que eso está por acá. Ayer estábamos terminando análisis estructural con los chicos de concreto armado y justo esa pregunta que hace está por acá. Posterior al análisis estructural sigue la fase de diseño estructural. El diseño se hace para todos los elementos, es decir, todas las vigas de todos los niveles, todas las viguetas de un paño. Eso es algo que es inverosímil, ¿no? O sea, tengo que diseñar todas las viguetas de un paño. Tienes que diseñar todas las viguetas de un paño. Todas las columnas, inclusive las columnas de tabiquería, tienes que diseñar los parapetos, tienes que diseñar hasta los sardineles. Tú eres responsable de todo. Si no, ¿quién lo va a hacer? Tú eres el responsable. Ahora, esperen, hay un pero. No, no hay un pero, sino hay un... Sin embargo, la mecánica de los proyectistas es diseñar los más representativos. Por ejemplo, la viga con mayor momento flector y este lo repite en los niveles superiores o inferiores. De esa manera solo diseña un nivel, pero cubre los otros niveles conservadoramente. Así se reduce la cantidad de diseño y ya no sale todas. Tú te haces responsable de todo. No puedes decir, diseño unas vigas y las otras, ¿quién se hace responsable de esas? Tú te haces responsable. Entonces el ingeniero lo que hace es, comúnmente diseña las más representativas, criteriosamente, por eso tiene que tener experiencia, ¿no? Ok, por acá dice, Abel Morí, dice, una pregunta un poco fuera del tema. ¿Qué criterio se toma para hallar el módulo de elasticidad del concreto inferior al mínimo de la norma? Se busca papers, no está en la norma, pero sí, sí se puede. Se puede usar papers, ¿no? Me acuerdo, creo que la de Popovic se usaba. Y Oscar Quispe dice, pero en la memoria de cálculo solo se presenta el más crítico, ¿cierto, ingeniero? No, la memoria de cálculo no tiene que ver con el tema de cómo diseñas. Viene con lo que tú muestras que representa lo que has hecho en el diseño. Podrías utilizar una representativa porque significa que todas las demás las has hecho de la misma manera. O sea, ingeniero, podría ser una representativa, pero, o sea, tengo, por ejemplo, 5 representativas. Esta me cubrió tales pisos, esta me cubrió tales pisos, y puedo hacer una y es claro, porque no estás tú mostrando la más representativa, lo que estás mostrando es que has hecho, ¿no? Que sabes también, o sea, que has seguido criterios, que has seguido la norma, que lo has diseñado tú. Estás en una memoria de cálculo demostrando que tú lo has calculado, que tú lo has hecho, que tú estás haciendo eso. Si no, imagínense, ¿no? Tendríamos que presentar todo, ¿no? Ok, sigamos, muchachos. Vamos a ver algo rápido en esta partecita.
Eh, Diseño por herramienta computacional. Los programas tienen la opción de diseñar. Sin embargo, estos siguen muchos pasos dependiendo del código a utilizar y lo hace de manera sistemática, generalizada. Esto puede generar que se tengan elementos que no estén diseñados al detalle. No voy a decir que estén bien o que estén mal, sino que no esté detallado. Puedan cumplir o puedan no cumplir. Entonces el especialista debe revisar con cautela, criteriosamente, los resultados y coherencia que estos tienen. Lo que nosotros comúnmente nos apoyamos es de las herramientas computacionales para poder diseñar. Pero no es que tenga que creerle total a la herramienta computacional. No significa que la herramienta computacional esté mal. No significa que esté mal. El que está mal eres tú. A veces no metes datos correctamente o estás tratando de forzar ciertos diseños. Y ahí es donde cometemos el error. Si tú a una calculadora le dices 2 más 2, te va a dar 4. Pero si le dices que darle 2 más 2, pero en vez de darle 2 más 2 le diste 2 más 1, pues obviamente te va a dar un dato errado. Entonces, y lo otro es que cuando se hace de manera sistemática, o sea, de manera generalizada, puede hacer que ciertas cosas no lo esté tomando. Ah, este caso particular tenía que considerar esto. Ah, en este caso particular tenía. Entonces, uno por uno tiene que ir revisando a veces para ver si ha diseñado criteriosamente, ¿no? Y hay que tener un poco de cuidado con eso. No es solamente ponerle herramienta computacional y ya, San, uno ya tuvo todo. ¿Sí? Ok, básicamente lo que tenemos en las disposiciones sísmicas es acá en la Concrete Frame Design. Utilizamos este View Revise Preferences, establecer las preferencias de diseño. Y en esto tenemos un montón de data en el cual acá estamos explicando cada uno de ellos. Esto comúnmente lo explicamos uno por uno en lo que es el curso, pero comúnmente lo que terminamos utilizando en las modificaciones son parámetros que están por acá, que es un poco porque esto es el ACI y nosotros usamos lo que es la norma de 0.60. Sin embargo, personalmente creo yo, si diseño con el ACI está siendo un tanto conservador. Acá hay la actualización con este del ACI 3.18.19 que trae la nueva versión del ETABS y que te trae un poco verificación en el caso de elementos preforzados. Así que si trabajaras con ellos, acá te termina actualizando estos. Y incluye también lo que es ignorar el aporte que beneficia debido a la carga axial. Entonces, te incluye unas cosas adicionales. Con eso puedes uno, haciendo lo que ven acá, puede uno terminar de repente entendiendo un poco lo que hace la herramienta computacional. Acá hay algunas partes que explico comúnmente para explicar unas comparaciones, por ejemplo, el tema redundancia. Muchas veces me dicen, nosotros no tenemos redundancia, sí tenemos. Está en la norma 030 en el artículo 34, en el cual indica de que una fuerza que tiene soportando más del 30% de la cortante en la base, pues de acá se le tiene que diseñar con 1.25 más. Ahí está el RO es 1.25 y eso lo hace la norma, bueno, en el caso del ACE lo hace acá, se termina colocando con un cierto valor de RO que termina amplificando los valores del QE. En el caso de sismos verticales, por ejemplo, utiliza el SDS y hay otros valores por ahí que termina, acá está el de sobreresistencia, por ejemplo, y esos valores son los que te termina pidiendo por acá. A veces no entendemos que estos valores, por qué nos está pidiendo, y es porque cuando utilizan lo que es el ACE en verificaciones, toma estos valores que están por acá. Y acá es un poco la explicación, porque a veces dicen, ¿y qué cosa es el SS y el S1? Claro, lo que pasa es que nosotros no construimos el espectro de la norma utilizando el SS y el S1. Nosotros lo hacemos vía un Z, vía un valor encuentro todo el espectro. La normativa, bueno, normativa enlace comúnmente considera dos valores. Una calibra con dos valores, con un valor de pseudoaceleración para periodos cortos y un valor de pseudoaceleración para periodos de un segundo. Es otra manera de verlo. Inclusive acá nosotros podemos definir cuáles son todos estos coeficientes que están en enlace y cómo esto, lo que les comentaba, estaba definido. Y esto comúnmente terminan modificando a veces los criterios para poder alcanzar ciertos objetivos de desempeño. Los criterios que tiene ACE de una manera diseñada. Ingeniero, eso nosotros no tenemos.
Relativamente, en ciertas partes de nuestra norma no está exclusivamente como categoría de diseño sísmico, pero en ciertas partes de nuestra norma sí lo tenemos, o sea, son como partes, requerimientos o restricciones u otros sí los tenemos, como que si estuviera disperso, no está categoría de diseño sísmico, ¿no? Y esta es una analogía que comúnmente también les muestro para que puedan saber a qué se referiría un tema del AC7 con la norma E030, si quisieran hacer una pequeña analogía con eso, ¿no? Y de esa manera pues se puede entender un poco todos estos coeficientes que se tienen acá. ¿Sí? Ahí les dejo ahí para que puedan ustedes revisarlo. Básicamente lo que les comenté, yo básicamente lo que hago es diseñar a veces con el ACI, si es que es conservador, como es un poco más conservador por algunos coeficientes que termino utilizando, pues lo termino dejando ahí. Si hay algo que está un poco raro, comúnmente empiezo a actualizar y empiezo a colocar algunos valores de repente más detallados. Realmente no, o sea, cuando uno ya diseña, uno puede terminar manipulando algunas cosas siempre para el lado conservador. Tú vas a cumplir si le pones más. O sea, si te equivocas poniéndole más, lo único que estructura va a ser más cara. Si te equivocas poniéndole menos, lo que va a pasar es que se va a caer tu estructura. Yo prefiero equivocarme poniéndole más, ¿no? Entonces soy más conservador, ¿no? Comúnmente la interpretación de diseño, esta parte comúnmente nosotros conocemos, si tenemos una viga y tenemos estas cantidades de acero, estas cantidades de acero se terminan colocando en estas zonas. Y básicamente lo que hace el programa ITAPS es seguir este criterio de diseño que está en su manual, en el cual indica que hay un diseño ordinario, un diseño intermedio y un diseño especial, que es básicamente lo que habíamos comentado al inicio. Y hace estos criterios de o estas disposiciones sísmicas. Una disposición sísmica de viga por flexión, una disposición sísmica por el momento mínimo que debe tener cada una de las secciones y una disposición sísmica relacionado a lo que es el cortante. Hay algunas partes que podríamos nosotros revisar acá que no necesariamente es lo mismo que nosotros hacemos, pero criteriosamente realmente se parecen. Hay algunos valores que no es lo mismo. Por ejemplo, en esta segunda disposición sísmica por flexión, tener en cuenta que tanto para el intermedio y el especial de la norma 060, el coeficiente en ambos casos es 1/4. Sin embargo, en el caso del ACI termina tomando 1/5 y 1/4, ¿no? Entonces la norma 060 no es exactamente igual, pero podríamos ser, yo creo que muy parecido. Entonces solamente tenemos que ver en qué partes podríamos de repente no ser igual y cuando tengamos el detalle revisarlo, ¿no? Este es un comentario que siempre sale, por ejemplo, y este dice que los esfuerzos de corte debido a la fuerza de corte y torsión juntos exceden el máximo permitido. Esto sale comúnmente. Una de las cosas es por el tema de disposiciones sísmicas. A veces me termina saliendo un cortante último mayor porque he hecho el diseño por capacidad y el cortante va a terminar saliendo más grande y termina amplificando esto de acá y hace que en esta combinación, en esta verificación de cortante y de torsión, termine siendo más del valor que salga acá. Esto básicamente es el esfuerzo de corte debido a la torsión. Este es el esfuerzo de corte debido al corte. Y yo lo que estoy haciendo acá es una raíz cuadrada de la suma de cuadrados, como si fuera un vector. Y ese tiene que ser menor que lo que resiste al corte la sección. Esta es la verificación que comúnmente termina saliendo acá. Otra recomendación para poder solucionar esto es haciendo vigas T o vigas en L. Siempre recomiendo eso. Pero tener cuidado que la norma, bueno, el ITAPS comúnmente no te verifica vigas en T o vigas en L, porque en otros países no es común tener losas aligeradas. O sea, tienes losas macizas. Nosotros, a ver, como ellos tienen losas macizas, entonces ellos no necesitan colocar estribos acá. Cuando nosotros hacemos vigas en T o vigas en L, nosotros colocamos estribos en esta zona de acá. Y esos estribos en esta zona de acá terminan aumentando lo que es el AOH. Y ese AOH puede terminar reduciendo este cortante y comúnmente termina cumpliéndote. Esto también es una de las partes que nosotros hacemos como verificación y esto es lo que hace con el ACI y el ITAPS, la verificación que les comenté. Esto es lo que indica que hace. Esta es la parte donde sale esa observación, ¿no? Ok, con eso vemos lo de vigas y ahora pasamos a lo de columnas, que realmente no es muy complicado. Las vigas era la parte principal que les quería mostrar. Por acá, Edu Valdés dice, creo haber leído en el ACI para el diseño de muros que se amplifica el cortante por capacidad hasta un máximo de 3. No, al multiplicarlo por ese factor sería muy conservador y muchas veces aumentaría el espesor del muro. No he escuchado eso de ahí.
Lo que dice en el caso de los muros es de que no necesariamente tiene que ser mayor de 0.5 del R. Y eso dice la norma 060. Esa amplificación del cortante que viene a ser el MN entre el MU no necesariamente tiene que ser mayor del 0.5 del R. Si el R es 6, seguramente ahí es donde tenías el 3. Pero dice que no necesariamente, o sea, si es más, le puedes poner, ¿no? Carlos Guamán dice, ingeniero, entonces las vigas de un volado se pueden diseñar sin disposiciones sísmicas. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ingeniero, las vigas, ¿dónde entran en el aporte de la rigidez? Cambiando, eso les enseñaba hoy y ayer los chicos de análisis estructural. Las vigas comúnmente entran para poder modificar la condición de borde de una columna. Entonces, si yo tengo una viga en volado, donde esta viga sale de una columna y no llega a otra columna, realmente como que no aporta mucho, aporta más un tema de peso. Y esas podríamos considerar sin disposiciones sísmicas, de repente un intermedio o de repente un ordinario, ¿no? Lamentablemente no dice eso la norma, uno lo podría poner de manera criteriosa. Ese es uno. Dos, si las vigas son muy grandes, sí podría tener efecto de la dirección vertical, y tendrías que de repente sí incluir disposiciones sísmicas por un tema más de seguridad, por tema de la dirección vertical del sismo, o sea, sí podría terminar influyendo. No en general, pero sí. Lo que yo rescataría, por ejemplo, vendría a ser, o algunos me dicen, ingeniero, y esta viga chata que yo coloco a veces para un amarre entre vigas, ¿tengo que ponerle disposiciones sísmicas? No, ese no. Ese no aporta, pero para nada. O sea, es una viga que está entre dos vigas, no aporta. ¿No? ¿Qué columna está cambiándole la condición de borde? A ninguna. ¿No? Muy buena pregunta. Vamos con las columnas. En el caso de las columnas también se hace esta verificación de diseño por capacidad. La única diferencia es que como es vertical, entonces ya no tiene esta cortante por el tema de la carga de gravedad. Como pueden ver acá ustedes, solamente es un tema del momento nominal. La única diferencia de repente con el caso de vigas es que como tiene el diagrama de interacción, entonces yo lo que necesito es primero ubicar el puntito PU y MU dentro de este diagrama de interacción y luego a trazar una línea horizontal y chocar hasta el diagrama de interacción. Y ese es el momento nominal. O sea, desde acá tenía, este es el momento último, pero para esta axial podría haber llegado hasta acá. Por eso es que este es el momento nominal, ¿no? El caso de la CI dice lo mismo para el caso de vigas y para el caso de columnas. Y en el caso de columnas, por el caso especial, lo único que se hace es considerar en vez de momento nominal, el momento probable que tiene 1.25. Y la CI dice lo mismo. Hay otra parte que se termina siendo una disposición sísmica que busca un mecanismo de falla deseado, que es columna fuerte, viga débil, para poder obtener una falla dúctil. Y que básicamente lo que se hace es obtener que el momento nominal de las columnas sea más de 1.2 el momento nominal de las vigas, para que de esa manera por flexión, porque la falla sería por flexión, sea un valor mayor que esto. En este caso siempre me pregunto, ingeniero, ¿y eso de la inercia, el criterio que se hace que la inercia de la columna sea más grande que la viga, está mal? No está mal, muchas veces por temas de estructuración se puede considerar, pero al final la verificación es esta, ¿no? Al final la verificación es esta. Dato, esto está para el caso de pórticos especiales. Para pórticos intermedios no está esta verificación. Ok, el mecanismo de falla, lo que les comentaba, las vigas y columnas por flexión, y es por eso mismo que se termina considerando esto de acá, ¿no? Que las columnas pueden ser mayor en capacidad que las vigas. Estos son los momentos con las direcciones en las cuales se verifica para un nudo, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre eso, cuáles son las direcciones, porque con las direcciones puedo sacar cuál es el acero, el de arriba, el de abajo, el de la derecha, el de izquierda, cuál es el que termino considerando. Básicamente momento nominal en columnas, diseño por capacidad, cuando se escoge el momento nominal mayor, el diseño es conservador, pues me resulta un mayor cortante último, tendré que reforzar más. Y verificación de columna fuerte, viga débil, cuando se escoge el momento nominal menor, el diseño es conservador,
pues me resulta en una menor capacidad de las columnas, tendré que reforzar más. Eso es lo que básicamente yo tengo que considerar para el caso de columnas. Hay algo adicional, el nudo fuerte y viga débil. La otra vez hablaba con un ingeniero y que me decía un tema de los nudos, que tenían unas verificaciones ahí. ¿Cómo reforzan los nudos? Y me decía, pues yo podría hacerle yo, pero es un poco difícil. Justamente esta verificación es por ello, porque es difícil reforzar nudo. ¿Cómo verificarías? Llega una viga, llega una viga, llega una viga. Difícil, ¿no? O sea, sí se puede, no digo que no se puede, pero sí es un poco más difícil, ¿no? Entonces se hace esta verificación de nudo fuerte y viga débil, pero además, para que sea una falla útil, porque no debería de fallar por corte. Y es por ello que se hacen los nudos una verificación por corte. Esta es la capacidad que va a tener al corte el nudo, donde va a tener un área AJ que está definido por lo que termina ingresando la viga, o la proyección de la viga que termina ingresando, que está acá y que se verifica con estos valores que se encuentran acá. Y esa área es la área que estamos nosotros verificando. Y básicamente se utiliza esta cortante como capacidad, ¿no? O sea, la cortante última va a terminar siendo esto de acá, 1.25 del FI, los áreas de acero, tanto superior como inferior, menos la cortante de la columna, y ese es el valor que nosotros tenemos que hacer para verificar que sea menor que lo que resiste por acá. Ese es el caso de la verificación de nudos. Bueno, básicamente el resumen de todo esto es vigas, pórticos especiales, pórticos intermedios, que el sistema estructural es pórticos y dual, y muros de concreto armado, haciendo una analogía. Cuando tengo este de acá, yo tengo dos disposiciones sísmicas, por flexión y por corte. Cuando es por flexión, tengo la verificación del momento positivo en los extremos de la viga, y cuando es la verificación de momentos positivos y momentos negativos es a lo largo de la viga. Esta es la de disposiciones sísmicas por flexión. Y disposiciones sísmicas por corte, requerimientos mínimos de estribos y verificación de diseño por capacidad con momento probable, porque estos son pórticos especiales. Y en el caso de acá hay disposiciones sísmicas por flexión, cuando son pórticos intermedios, verificación del momento positivo en los extremos de la viga y momento positivo y negativo a lo largo de la viga, muy parecido a los de acá, ingeniero, sí, solamente que el de acá es menos exigente. Los coeficientes comúnmente no son tan exigentes como los de acá. Y en los pórticos intermedios también hay disposición sísmica por corte, requerimientos mínimos de estribos en los extremos de las vigas, en las zonas de confinamiento, verificación de diseño por capacidad con momento nominal, verificación con carga sísmica amplificada por 2.5, es decir, tiene una verificación adicional de lo que es este de acá. Y en el caso de las columnas, y yo tengo igual pórticos especiales y pórticos intermedios, tengo disposiciones sísmicas por corte en el nudo y viga débil columna fuerte. Y en el caso de pórticos intermedios solamente es disposiciones sísmicas por corte según la norma E060. Estoy haciendo y guiándome un poco más de la norma E060 por si acaso. Recordar que para ambos casos se diseña para cada combinación de carga e inicialmente deben encontrarse dentro de la superficie de interacción. Nota importante, y con esto acabamos, muchachos. Nota importante. El diseño considerando disposiciones sísmicas no te da el desempeño o mecanismo de falla que tendrá la estructura en un evento sísmico severo. Este solo me cubre los diferentes modos de falla que pueda tener la estructura a fin de protegerla y hacerla segura estructuralmente. Eso es básicamente lo que estás haciendo tú cuando estás considerando lo que son disposiciones sísmicas. No estás diciendo así se va a comportar. Yo estoy esperando que se comporte. Es como si tratara de acercarme más. Es como si fuera un examen de admisión, se peleó, mis chicos. Yo estudiando todos los temas en la academia, estando siempre bien ahí, bien empeñoso, no garantiza que vaya a ingresar. Lo que sí es que me da altas probabilidades de que ingrese a la universidad, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que terminamos haciendo. Como siempre, les pido un par de minutos para expresarles de que nosotros, en mi caso, por mi lado, yo voy a iniciar estos dos cursos, estructuración, análisis y diseño de edificaciones en concreto armado, que hablamos lo que está por acá, justamente, donde hablamos esto mucho más extendido. Veo varias partes que no he hablado por un tema de tiempo. Realmente esta parte nos toma bastante, ¿no?
Y esto empieza el 29 de abril, va a ser de 3.5 meses, los lunes en la noche de 7 a 9:30 pm y los sábados de 4 a 6:30 pm, por si acaso. Y el otro que van a terminar abriéndose es análisis avanzado de estructuras. El inicio es el 18 de mayo, duración de 4 meses en estos horarios de acá. Y esto de acá es más orientado para que puedan realizar temas de investigación, puedan entender fundamentos con mucho más a detalle, puedan realizar o de repente guiarse para poder tener soporte para hacer sus tesis y otros más. Acá hablamos más de análisis no lineales. Y el caso, por ahí me preguntaron de albañilería, posterior de estos vamos a abrir lo que es albañilería. Sí, ya se ha lanzado el curso, lo único que se espera es que se vayan ahí solicitando, siempre escribiendo, y a partir de eso se termina abriendo nuevamente, ¿sí? Ok, muchachos, entonces, no sé si hay alguna pregunta más por acá. Ingeniero, ¿aún seguirá dictando el curso ya que no creo llegar para este mes de abril? Ah, ya. Sí, espero que Ceci me siga contratando. Claro que sí, muchachos. Este, ¿Cómo se llama? Sí, claro que sí. Yo con Ceci vengo trabajando hace 6 años. Más de 6 años, ¿no? Creo que más de 6 años. Entonces, sí, claro que sí. Esperemos seguir así, ¿no? Por acá en interno me dicen, ingeniero, además de colocar, dicen una viga que no tiene suficiente longitud de desarrollo en extremo, ¿qué otras consideraciones y verificaciones se tienen que realizar? Yo que recomiendo verificar serviciabilidad y lo otro que recomiendo es, si no le colocas release, ¿qué cosa sucedería? Y lo otro que recomiendo es cuánta longitud de desarrollo estás colocando, porque a veces no te queda la longitud de desarrollo, pero por muy poquito. Entonces, si estás desarrollando un momento, hay que tener cuidado. A veces le colocamos más acero y a veces con ese acero adicional podríamos no estar desarrollando la fluencia y no se necesita ello. Hay que tener cuidado con eso de los release que comenta. Veo acá, es uno de los pocos cursos donde veo que no solo te enseñan a presionar los botones en ETABS. Espero poder llevar habilidad cuando se abra. Muchas gracias, Fred. Por acá, Quispe dice, gracias, ingeniero, por responder a mis dudas. Ustedes, no, muchas gracias a ustedes. Ok, muchachos, nos quedamos acá hasta una nueva oportunidad. Por favor, si es que de repente algunos otros están interesados en los cursos, les pueden compartir. Este seminario se va a abrir en el YouTube de CECIP, lo va a subir seguramente. Muchas gracias por sus consultas y por acompañarnos en esta de acá. Ok, muchachos, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.